reunión virtual de capacitación de autosuficiencia y bienestar. Preside quien les habla, presidente Garavito, quien por encargo del presidente Bermúdez me ha pedido que pueda presidir esta reunión virtual. Reconocemos también al presidente Cárdenas, quien también se encuentra conectado, también apoyándonos en la parte técnica y dando la bienvenida al hermano Raúl Mata, que es el gerente de autosuficiencia, quien justamente nos va a capacitar el día de hoy. También tenemos ya ahora conectado al hermano Luis Arzubiaga, miembro del Sumo Consejo de Estaca, la hermana Flor de María, que es la especialista de autosuficiencia de Estaca, y nuestro hermano Gerardo, imagino, hermano Gerardo de 27 de abril, o miembro del obispado de 27. Y nuestra hermana Graciela Hinojosa, presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio Coima. Hermanos, bienvenidos a esta reunión de capacitación. Vamos a iniciar a la manera del Señor. A través de una oración vamos a invitar al hermano Luis Arzubiaga que lo pueda ofrecer. Estimado Luis, por favor, la oración. Hola. Sí, Luis, por favor, si puedes ofrecer la oración. Perfecto. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias por permitir tener este enlace con los especialistas de autosuficiencia de la Estaca y con los responsables de esta noble responsabilidad, Señor. Gracias por tener la tecnología y permitir que por este medio podamos conocer las formas y los procedimientos de poder aprender acerca de cómo ejecutar nuestra labor como encargados de autosuficiencia en estos tiempos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda guiar y pueda fortalecer a Raúl Mata, gerente de autosuficiencia, para poder ser instruidos por medio de él, para que podamos estar atentos y alertas a las cosas que tenemos que hacer en esta época. Señor, te pedimos también de una forma muy especial que podamos en esta tarde estar dispuestos a poder hacer las cosas conforme tú los has preparado, que podamos hacer las preguntas adecuadas e indicadas para poder en estos tiempos en estos tiempos que hay muchos desafíos y adversidades, podamos tener las respuestas a cómo poder afrontarlas, Señor. Bendice a la presidencia de Estaca y a los miembros de la Estaca Mayorazgo para que puedan tener la paciencia y puedan afrontar los desafíos con mucha tranquilidad y con mucha esperanza, Señor, de que todo va a salir muy bien. Y esto te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, listo. Gracias, Luis, por la oración. A continuación vamos a dar el pase al hermano Raúl Mata para que pueda iniciar con la capacitación. Esperemos que los demás hermanos líderes también vayan conectándose, bueno, se vayan conectando. También pueden, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden también ofrecer. Adelante, Raúl. Okay. Gracias, presidente. Estamos ahora para poder compartir las enseñanzas que tenemos en cuanto a la última instrucción que recibimos de la Iglesia con respecto al uso de las ofrendas de ayuno. Creo que todos tenemos la instrucción y el entendimiento de ello. Vamos a poder compartir con ustedes una pauta que la tenemos y que nos va a servir para... Un momentito, estoy viendo un archivo que nos da... Damos la bienvenida al hermano Roberto Pacheco, presidente de Quórum de Líderes del Barrio Centenario, quien se ha unido a la transmisión.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Presidente Roberto. Garavito, ¿cómo va? Bien, presidente Bermúdez, bien, y ya estamos iniciando la capacitación. Bueno, qué bueno. Bien, voy a compartir ahora una presentación que nos da una pauta en cuanto a la instrucción de cómo utilizar las ofrendas de ayuno. Entonces, ahora voy a compartir esta imagen. ¿Pueden ver la imagen, hermanos? La pauta. Sí, sí se puede ver. Ahorita se puso en pantalla negra. Ahora sí. Es la administración de las ofrendas de ayuno. ¿Cómo lo podemos utilizar? Estas son pautas que los líderes del sacerdocio y la sociedad de socorro deberían de conocer para poder tener un éxito al momento de utilizar los recursos de la iglesia, ¿no? Entonces, esta no es una información secreta, es una información sí que debe de manejarla solamente los líderes del sacerdocio y la sociedad de socorro para que conozcan cómo proceder en el momento adecuado, ¿no? Entonces, en el punto 1 mencionamos sobre el almacén del Señor, ¿no? Que cada obispo cuenta con una serie de conjuntos y de recursos que tienen que disponen que disponen para poder utilizarlo. No tienen tiempo, talento, ¿no? Habilidades de los miembros, servicios caritativos, bienes materiales, recursos de la comunidad y ofrendas de ayuno, ¿no? El obispo luego tiene la instrucción de buscar al pobre y ayudar al pobre, ¿no? Hay unas pautas básicas que ya las conocemos como parte de los principios y doctrinas que aprendemos, pero lo que necesitamos, hermanos, es entender que cuando el obispo da la instrucción de buscar al pobre y necesitado, no significa que el obispo es el que va a ir a buscarlo, ¿no? El obispo se vale de los hermanos ministrantes a través del sacerdocio y la sociedad de socorro, las hermanas ministrantes, para identificar a los pobres y necesitados. Dentro de ello, yo hago un comentario adicional porque generalmente tenemos muchas personas que son miembros fieles de la iglesia y que en algunas ocasiones pasan necesidades, pero nunca están yendo al obispo para solicitar apoyo del obispo, ¿no? Lo que necesitamos es entender que esas personas que ahora no son parte del grupo que necesita ayuda, los miembros fieles, como les menciono, muchas veces no van a ellos, ¿no? Entonces no son parte de ese grupo que constantemente está pidiendo ayuda, y a veces eso es importante poder conocer o reconocer a esos hermanos, ¿no? Luego, no se trata solo de dar ayuda a cualquier persona que lo pide, sino también hay que analizar la situación de la familia para poder utilizar para analizar esta situación de la familia. Ahora, casualmente, la iglesia tiene unos nuevos formularios. Antes se utilizaban lo que llamábamos el ANR, pero ahora utilizamos el plan de autosuficiencia y guía del obispo del plan de autosuficiencia, ¿no? Luego, tenemos que establecer qué tipo de ayuda se va a proporcionar, ¿no? Hay una serie de criterios que se utilizan para poder proporcionar ayuda a las personas y hay áreas que nosotros no utilizamos, no podemos ayudar con las ofrendas de ayuno, ¿no? Tenemos límites con respecto al uso de las ofrendas, ¿no? El obispo tiene un límite determinado, la presidencia destaca también, y luego si cada uno de los montos de ayuda sobrepasa el límite, vamos a la presidencia de área, ¿no? Y algunos criterios que son parte de los principios de bienestar, creo que es
lo más importante que debemos de rescatar de esta hoja, que es buscar a los pobres y necesitados, ¿no? A los pobres, pero no a los pobres que se encuentran por todas partes, sino a aquellos miembros fieles que por alguna situación se encuentran en necesidad o están en una condición de pobreza. Fomentar la responsabilidad personal, que es importante. A veces no permitimos, nuestro deseo de ayudar nos lleva a veces a una condición de poder hacer el primer esfuerzo y el último para ayudar a los miembros con necesidades, cuando de repente debemos de permitir que los mismos miembros empiecen por sus propios esfuerzos. Sostener la vida y no el estilo de vida es otra de las características propias de la manera como ayudamos, y en el nuevo formulario, que lo vamos a revisar luego, vamos a darnos cuenta que las personas tienen la posibilidad de reducir en momentos de necesidad, reducir algunos gastos, aun cuando son parte de un estilo de vida, de manera temporal para mejorar su situación, ¿no? Dar oportunidades de servir a cambio de la ayuda que reciben los miembros, y la ayuda brindada es temporal y no debe convertirse en una costumbre y dependencia de la iglesia, ¿no? A veces este último punto lo comparto y lo menciono de esta manera, en el buen sentido de la palabra. Nosotros no podemos, como líderes, convertir a las personas y mantener a las personas en una condición de dependientes de la iglesia, ¿no? Nuestra instrucción es poder ayudarles a lograr la vida eterna. Por lo tanto, lo que necesitamos es ayudarlos a que ellos entiendan que cada situación temporal es un desafío para elevarse más y acercarse más al Señor, ¿no? Bien, entonces, conociendo esto, voy a presentarles un video que nos habla del nuevo material que la iglesia está utilizando con el propósito de ayudar a los miembros. De repente algunos de los obispos y los presidentes de quórum o sociedades de socorro ya los conocen, pero vamos a hacer un recordatorio de este material. Voy a poner el video. ¿Bien? Nuevas herramientas. ¿Está bien? ¿Están viendo ahí el video? Todavía no se quedó congelada la imagen de administración de las ofrendas. Ok, un momentito. Entonces vamos a cambiar la pantalla. Muy bien. Ahora vamos a compartir la imagen del video, ¿no? Listo. Nuevas herramientas para cuidar del pobre y del necesitado. Plan de autosuficiencia. Guía ¿Se escucha de bien? ¿Sí? ¿Escuchan? Pocas, si las hay, de las Sí. instrucciones se declaran con mayor frecuencia o se les da mayor énfasis que el mandamiento del Señor de cuidar al pobre y necesitado. Nuestra dispensación no es la excepción. Presidente Russell M. Nelson. Los nuevos formularios del Plan de Autosuficiencia y la Guía del Obispo para el Plan de Autosuficiencia reemplazan el formulario actual de Análisis de Necesidades y Recursos, ANR. Estas dos nuevas herramientas se han elaborado con la finalidad de asegurar el bienestar y la autosuficiencia del miembro o familia que recibe la ayuda, a través del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el miembro. ¿Cuál es el rol de los líderes del barrio en el cuidado del pobre y del necesitado? Rol del obispo. El obispo dirige la obra de bienestar, autosuficiencia en el barrio. Él tiene el mandato divino de buscar a los pobres y cuidar de ellos. Su meta es ayudar a los miembros a ayudarse a sí mismos y llegar a ser autosuficientes. Rol del consejo de barrio. Los consejeros del obispo, la presidenta de la sociedad de socorro, el presidente del quórum de éteres y otros miembros del consejo de barrio
ayudan al obispo a cumplir estas responsabilidades. Rol del quórum de éteres y sociedad de socorro. En las reuniones de la presidencia del quórum de éteres y de la presidencia de la sociedad de socorro, los líderes elaboran planes para enseñar principios de autosuficiencia y de servicio y para tratar las necesidades de bienestar. Bajo la dirección del obispo, estos líderes ayudan a los miembros a llegar a ser autosuficientes y a encontrar soluciones a los problemas de bienestar a corto y a largo plazo. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros que reciben ayuda de la Iglesia? Cuando los miembros de la Iglesia hacen todo lo posible por proveer para sí mismos, pero no pueden cubrir sus necesidades básicas, por lo general deben, en primer lugar, procurar obtener ayuda de sus familias. Cuando esto no sea suficiente o viable, la Iglesia está lista para ayudarles. Asimismo, el obispo pide a los que reciben ayuda que trabajen hasta donde les sea posible, a cambio de lo que reciben. Cuando trabajan a cambio de la ayuda, siguen siendo industriosos, mantienen el respeto propio y aumentan su capacidad de ser autosuficientes. ¿Cómo utilizar las nuevas herramientas? 1. Plan de autosuficiencia. Esta herramienta ha sido diseñada para permitir que el miembro por sí mismo elabore su plan de autosuficiencia. Asimismo, es necesario que el miembro guarde su plan y lo revise con frecuencia. De ser necesario, los obispos y presidentes de rama pueden invitar a la presidenta de la sociedad de socorro, al presidente del quórum de éteres u otro líder a ayudar al miembro a completar este formulario. Primer paso: identificar las necesidades que se tienen. En esta parte, se deben indicar las necesidades de corto plazo y o las necesidades de largo plazo. Segundo paso: analizar los ingresos y los gastos. El miembro debe señalar el ingreso mensual de cada integrante de la familia, así como los gastos mensuales y los gastos que se pueden reducir o eliminar. Tercer paso: determinar con qué recursos se cuenta para cubrir la necesidad. En primer lugar, se debe verificar los recursos y habilidades del mismo miembro. El líder asignado por el obispo debe ayudar al miembro a identificar todo recurso con el que éste cuente a fin de resolver o superar la situación de necesidad por sí mismo. En segundo lugar, si el miembro no puede resolver el problema por sí mismo, debe identificar a otros familiares, padres, hijos, hermanos que podrían apoyarle. En tercer lugar, el miembro debe buscar apoyo de entre los recursos que existen en la comunidad, como por ejemplo, comedores populares, centros de salud, organizaciones de asistencia social y familiar, etc. Finalmente, si la necesidad aún no ha podido ser cubierta, se cuenta con el almacén del Señor, el cual incluye el tiempo, talentos y habilidades de los miembros, el servicio caritativo, los bienes materiales y las ofrendas de ayuno. Cuarto paso: definir el plan personal o familiar para llegar a ser más autosuficiente. En esta parte, se debe hacer un listado de todos los recursos y habilidades que necesita lograr el miembro para llegar a ser autosuficiente. Se debe considerar la participación en un grupo de autosuficiencia. Paso 5. Identificar el servicio que se puede brindar a cambio de la ayuda recibida. Por ejemplo, dar clases de electricidad a los hombres jóvenes, visitar a una persona enferma del barrio, acompañar a hermanos mayores a la capilla. Al finalizar, los obispos y presidentes de rama revisan el plan de autosuficiencia del miembro, realizan los ajustes necesarios y determinan la naturaleza de la ayuda que se precisa de la Iglesia si fuese necesaria. 2. Guía del obispo para el plan de autosuficiencia. El obispo y presidente de rama, con el apoyo de la presidenta de la Sociedad de Socorro y el presidente del quórum de éteres, usan esta guía para planificar y hacer seguimiento a la ayuda de bienestar que se precisa de la Iglesia si la hubiera. En la primera parte de la guía se completa la información del miembro o familia que recibe la ayuda. A continuación, se evalúan las necesidades del miembro y se determina el tipo de ayuda que recibirá. La segunda parte de la guía se usa para repasar periódicamente con el miembro el plan de autosuficiencia y para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.
El obispo tiene el mandato divino de buscar a los pobres y necesitados a fin de cuidar de ellos. No es suficiente que solo actúe cuando le pidan ayuda. Él debe instar a los líderes del sacerdocio y de la sociedad de socorro a que le ayuden a identificarlos. Los formularios están disponibles en la página web del área. Bien. Este video nosotros también lo tenemos en un resumen, en una presentación. El presidente Cárdenas podría compartir con los hermanos la presentación. Yo voy a poner la presentación en la pantalla, pero si usted le envía el archivo. Nuevas herramientas para cuidar del pobre y de... Ok, hermano Mata, yo les enviaré el archivo por este medio. Ok, gracias. Entonces voy a cambiar ahora la presentación. Vamos a hacer... ¿Están viendo esa presentación? Creo que ahora sí. Listo. Esta es la presentación que el presidente Cárdenas va a compartir con ustedes, hermanos. Y es lo que acabamos de ver en la descripción del video. Lo que nos indica la primera presidencia es que la administración está muy asociado con una de las responsabilidades de la Iglesia. Y el ministrar significa, en este caso, velar siempre por los miembros de la Iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. Visitar la casa de todos los miembros y ayudarlos a todos a llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Eso es parte de la administración. Y esto es hacerlo como lo que el Salvador haría. Luego tenemos una instrucción adicional que nos dan en la carta de la primera presidencia que nos dicen: los hermanos y las hermanas ministrantes procuran hacer lo que cubre mejor las necesidades de las personas. Los hermanos y las hermanas ministrantes procuran ayudar a las personas y a las familias a prepararse para su próxima ordenanza, guardando los convenios que han hecho y llegar a ser autosuficientes. En esta vista, creo que un detalle interesante de nuestro enfoque de ayudar a los miembros siempre ha sido el de proveer de repente asistencia directa, ¿no? que pueda ayudar en su bienestar temporal. Pero la instrucción que nos da el Señor aquí a través de los líderes de la Iglesia, en las letras azulitas podemos leer, dice: preparar para su próxima ordenanza. Y ese criterio debemos siempre considerarlo al momento de ayudar a alguien. Cuando ayudamos en alimentos o de alguna manera a aliviar una necesidad temporal, también debemos enfocarnos en aliviar o acercar más a esa persona a participar de su próxima ordenanza. Nosotros entendemos que la salvación en la Iglesia no es una salvación que requiere solo el bautismo y nada más, o solo la obediencia a los mandamientos. Requiere que cada uno de nuestros miembros participe de las ordenanzas de salvación, empezando del bautismo, participando por otras ordenanzas, renovando los convenios, que es la ordenanza principal que realizamos todos los domingos, y esa debería ser nuestro enfoque. Todos los propósitos que tiene la Iglesia se resumen a veces en los indicadores que la presidencia diaria o la primera presidencia ha establecido. Y muchas veces nosotros nos olvidamos el propósito y las herramientas que de utilizar, y también de utilizar las herramientas que tenemos,
y pensamos solamente en los números, los datos o lo que nos están solicitando. Pero recordemos que cada persona es una persona que necesita realizar ordenanzas para lograr la salvación. Ahora, el presidente Nelson también dijo lo siguiente: las medidas de alivio deben de ser, en su mejor caso, temporales. Todas las cosas necesarias no se pueden alcanzar con bienes u oro. Para cuidar del pobre y del necesitado debemos ayudar al pobre a cambiar. Al recibir y vivir las doctrinas de la deidad, vendrá la fortaleza espiritual cuando la gente del mundo acepte el Evangelio de Cristo, sus actitudes cambiarán. Entonces, nuevamente volvemos a este punto de que muchas veces nuestro enfoque de ayudar no solamente debería ser un enfoque de proveer sustento y alimentos para el momento, sino de ayudar a cambiar las actitudes y ayudarles a asumir responsabilidades personales de su cuidado de cada persona, así como de sus familias. Y nuevamente el presidente Nelson nos dice que pocas son las ocasiones, si las hay, de las instrucciones del Señor se declaran con mayor frecuencia o se les da mayor énfasis que el mandamiento del Señor de cuidar al pobre y necesitado. En nuestra dispensación no es la excepción. Todo el tiempo el Salvador ha estado pidiendo que podamos cuidar de las personas pobres y necesitadas. El ser pobre es una condición de algunas personas donde por razón de no haber desarrollado algunas capacidades o por razones limitadas, se mantiene en esa condición limitada. Y la persona con necesidad es una persona que de manera circunstancial, por un hecho fortuito que no tenía, que no estaba visible, ocurre algo que le pone en una situación de necesidad. Pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si algún miembro que va a cobrar su sueldo y él no necesita porque tiene un sueldo que puede cubrir sus expectativas, pero si en ese momento le robaran el sueldo, ¿no?, queda sin sustento para su familia durante ese mes. Entonces, esa es una circunstancia de necesidad, ¿no?, donde se le puede ayudar a esta persona para un momento determinado, ¿no? Diferente es aquella persona que en su condición de pobreza siempre encuentra condiciones limitadas para poder, aún a veces, hasta para su sustento, ¿no? Bien. ¿Cómo funciona toda la iglesia, ¿no? La presidencia destaca, ¿no?, tiene los recursos de administración de autosuficiencia y bienestar para que la iglesia ministre a través del consejo de barrio y el obispo a todos los miembros de la iglesia, ¿no? Toda la labor que nosotros hacemos en la iglesia es para ayudar a las personas puedan lograr la salvación. Estas personas son los miembros, muchas son personas solas, otras son familias, y a quienes debemos de ministrar, ¿no? Y bajo la dirección del obispo y el consejo de barrio, estamos cuidando de estas personas. A su vez, tenemos a nivel del estaca, como mencionaba, dos herramientas importantes, que son la autosuficiencia y bienestar, que nos permiten ayudar a esos miembros, no solamente a sustentar en el momento de la necesidad o en momentos difíciles, sino también nos permiten ayudarle en necesidades de mediano y largo plazo. Por ejemplo, personas que por alguna razón ahora no tienen un trabajo o tienen un trabajo con un sueldo muy bajo, no pueden cambiar de oportunidad de trabajo o no pueden encontrar un mejor trabajo porque de repente les falta un entrenamiento, una preparación, desarrollo de nuevas habilidades o perfeccionar las habilidades que tienen. Y eso podríamos hacerlo con las herramientas tanto de bienestar como de autosuficiencia para bendecir a estos hermanos y mejorar su situación. Ahora, ¿qué recursos contamos como líderes de la iglesia, ¿no? Contamos
con los recursos primarios lo enfocamos a aquello que pueda fortalecer a la fe de nuestros hermanos, ¿no? La oración, contamos con la familia, la búsqueda de inspiración y guía a través de las escrituras y las palabras de los profetas, ¿no? Otros recursos que tenemos y que están disponibles para los líderes y para que puedan orientar a los miembros son los servicios para la familia, los programas de recuperación de adicciones, ¿no? Recursos para de líder de bienestar, de autosuficiencia, ¿no? Tenemos aquí el plan de autosuficiencia, los grupos de autosuficiencia, los recursos de asesoramiento para mejorar empleo, o temas para abordar la pornografía, los recursos de la comunidad, y en algunos casos también tenemos en servicios para la familia la ayuda para problemas emocionales, ¿no? Bien. Esta instrucción ya lo vimos en el video, ¿no? El obispo es quien dirige la obra de bienestar en el barrio, ¿no? Tiene el mandato de buscar al pobre y al necesitado y de cuidar de ellos, ¿no? La instrucción más importante de en el manual que nos vemos es que como líderes debemos ayudar al miembro a ayudarse a sí mismo para llegar a ser autosuficiente. Cuando nosotros hacemos las cosas por las personas, probablemente no les permitimos que ellos desarrollen el potencial divino que tienen y muchas veces las mantenemos en una condición limitada. Entonces, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el mandato divino del obispo y qué ayuda tiene para cumplirlo? Ya sabemos, cuidar del pobre y el necesitado, y tiene los recursos de la iglesia de bienestar y de autosuficiencia para ayudar a los miembros. ¿Qué hace el Consejo de Barrio? Los consejos de barrio, ¿no? La presidenta de la Sociedad de Socorro, el presidente Corondelderes y otros miembros que son parte del Consejo de Barrio ayudan al obispo a cumplir esta responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la mayor responsabilidad del Consejo de Barrio? No sé si algunos de los hermanos que participan, que son parte de esta conferencia, podrían compartir alguna opinión con respecto a estas responsabilidades que tienen los miembros del Consejo de Barrio, de repente un presidente Corondelderes, una presidenta de la Sociedad de Socorro. Los hermanos que deseen participar pueden quitar el mute a sus micrófonos y después volverlo a poner. Creo que una de las responsabilidades es, por medio de la administración, ayudar al obispo a identificar quiénes son estas personas que verdaderamente necesitan ayuda, ¿no? Excelente, muy buena respuesta. Casualmente, en el proceso de la reunión del Consejo de Barrio, no vemos programas, no vemos actividades, ¿no? La fiesta de fin de año, el paseo, no se ven esos temas, ¿no? Sino nos preocupamos por cada uno de los miembros y de la situación y condición que los miembros tienen, ¿no? Entonces, como presidentes de Corondelderes y Sociedad de Socorro, nosotros llevamos al Consejo de Barrio los nombres de aquellas personas que están pasando situaciones difíciles y que necesitan participar de su próxima ordenanza. Eso es lo que podríamos hacer. También tenemos una instrucción adicional para los líderes, ¿no? ¿Cómo? La instrucción nos dice, en las reuniones de la presidencia del quórum de LDPs y de la presidencia de la Sociedad de Socorro, los líderes elaboran planes para enseñar principios de autosuficiencia y de servicio, para tratar las necesidades de bienestar bajo la dirección del obispo. Los líderes ayudan a los miembros a llegar a ser autosuficientes y a encontrar soluciones a los problemas de bienestar a corto y largo plazo. Bien, entonces, teniendo claro nuestro enfoque como líderes del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro, creo que
lo que nos quedaría sería entender este enfoque de que nuestra ayuda puede ser a corto plazo una ayuda de bienestar que reciben directamente bajo la aprobación del obispo, la ayuda para atender las necesidades inmediatas, que pueden ser de salud o alimentos. Puede haber algunas otras necesidades inmediatas que pueden asociarse con problemas de repente de tipo emocional que se requieren atender. También es una ayuda de bienestar. Pero si solamente nosotros atendemos las necesidades, es muy probable que al poder proveer alimentos para una familia que está pasando una situación difícil, donde no tienen para los alimentos y tienen niños, esta situación se va a solucionar con esa ayuda inmediata, porque comenzarán a tener alimentos. Pero pasado el tiempo donde se acaban estos alimentos, la familia nuevamente va a mantenerse en esa condición limitada o de carencia de alimentos o de sustento. Entonces, no se trata solo de ayudarle en la necesidad inmediata, sino de poder descubrir la razón que ha llevado a esa necesidad. Y eso que está detrás de esa razón que está detrás de esa necesidad, probablemente es la causa que hace que la familia carezca de alimentos de manera recurrente. Entonces, nosotros con los hermanos ministrantes, como líderes del sacerdocio y la sociedad de socorro, deberíamos de ayudar a que nuestros hermanos ministrantes, al hacer una visita a los miembros, no solamente le den identifiquen que hay necesidades, sino que puedan ayudar a los miembros a identificar la causa por la cual se dan esas necesidades y luego proponerles algunas soluciones a largo plazo utilizando los recursos de autosuficiencia de la iglesia. Por ejemplo, comentaba si alguien que tiene sus conocimientos limitados en determinadas áreas, ¿no? Pongamos un ejemplo sencillo de un hermano soldador, aprendió por sus propios medios, pero en el trabajo no le pueden pagar un mejor sueldo, no lo pueden promover a una mejor posición porque no tiene ningún tipo de certificación o acreditación. Lo que él podría hacer es desarrollar un plan a mediano plazo que incluya, además de un sustento de alimentos por las necesidades o carencias, un programa de entrenamiento y de certificación en soldadura para que en un plazo no mayor de 1 año o 2 años, esta persona pueda tener la posibilidad de ser promovido en el trabajo o encontrar un trabajo que tenga un mejor ingreso. Entonces, eso es lo que debemos hacer, no solamente considerar, en este caso, en el ejemplo que les pongo, el hermano pasa necesidad este mes, tendrá alimentos el otro mes, pero nuevamente en 2, 3 o 4 meses tiene otra necesidad. Y siempre va a ocurrir una situación de ciclo de pobreza limitada en este miembro, porque sus condiciones de educación o condiciones de ofertas laborales no van a mejorar porque está limitado en su educación. Y esto deberíamos de preocuparnos como hermanos ministrantes, de poder identificar su necesidad, pero ayudar al miembro que descubra la raíz de sus problemas de necesidad, para luego llevarlo a utilizar los recursos de autosuficiencia a través por ejemplo, del taller de búsqueda de empleo, el taller de educación para un mejor empleo, que le permite descubrir los lugares donde podría capacitarse, o emprender un negocio, que también podría ser una de las formas que los miembros necesitan. Hemos visto en otras situaciones casos de familias que los miembros tienen trabajos muy bien remunerados, pero que siempre tienen problemas económicos. Entonces, aún a pesar de tener un ingreso que puede satisfacer sus necesidades, no llegan a cubrirlas porque tienen un mal manejo de su presupuesto. Entonces, a estas personas, su ayuda a mediano o largo plazo será enseñarles a manejar y a planificar sus gastos a través del recurso de autosuficiencia que llamamos finanzas personales, ¿no?
Y ese es el detalle que debemos de tener como líderes del sacerdocio. Cuando enseñemos a nuestros hermanos y hermanas ministrantes, ayudémonos. Ahora, para que esta ayuda pueda ser un poco más efectiva, en la estaca necesitamos que podamos tener un lugar que llamamos el centro de autosuficiencia, que sirva como el recurso que está al alcance de los hermanos ministrantes y de los hermanos que están pasando necesidad, para poder orientar y ayudar a este hermano con necesidad. Muchas veces nos vemos nosotros que nuestros hermanos nuestros hermanos ministrantes solamente pueden identificar las necesidades o identifican las familias con necesidades, pero no tienen las habilidades ni el conocimiento de cómo utilizar estas herramientas de la iglesia para bendecir la vida de nuestros hermanos con necesidad. Por lo tanto, siempre se están enfocando en ayudar a través de las ofrendas de ayuno. Pero cuando necesitan mejorar un empleo o manejar su presupuesto o mejorar el entendimiento de un pequeño negocio, nuestros hermanos ministrantes de repente no son especialistas en esas áreas, y por ello necesitamos que el hermano ministrante pueda llevar al hermano con necesidad al centro de autosuficiencia, donde encontrará hermanos voluntarios o misioneros de servicio de autosuficiencia de la estaca, para poder orientar y ayudarle en esta solución de problemas utilizando los recursos de bienestar y autosuficiencia para largo plazo. Bien, entonces ahora tenemos también la hoja que se está utilizando para solicitar las ayudas, ¿no? Antiguamente utilizábamos el ANR, y este ANR lo considerábamos como casi como un documento para solicitar ayuda. Entonces, la primera presidencia ha considerado que ese concepto de solicitar ayuda se cambie por un plan de autosuficiencia que la persona misma deba de elaborar. Como obispos, al identificar a una de estas personas, invitar que esta hoja, que llamamos el plan de autosuficiencia, pueda ser llenado por el miembro. A veces el miembro no tiene una idea clara de cómo hacerlo, por lo tanto, el obispo tiene la capacidad de poder asignar a algún hermano, ¿no? Que puede ser el presidente Corundelderes, la presidenta de la Sociedad Socorro, o algún otro hermano, como podría ser el especialista de autosuficiencia, para ayudar a que los miembros puedan completar esta hoja, que es el plan de autosuficiencia. Este tiene, como ya lo vimos en el video, luego voy a compartir de nuevo con ustedes un video más pequeño de esta función, ¿no? Y completar la hojita, ¿no? Entonces, se empieza por identificar la información del miembro, se le da al miembro. Un detalle interesante de este plan, hermanos, es que aquí se llena el plan de la familia, lo llena la familia con ayuda de alguien, pero una vez que el obispo evalúa el plan y aprueba una ayuda, se debe de tener una hoja de este plan, ¿no? Deben de tener una hoja de este plan como parte del sustento de gastos, ¿no?, cuando se utilizan las ofrendas de ayuno directamente. Bien, aquí también esta hoja se les va a hacer llegar como material de esta capacitación para que ustedes lo puedan revisar y puedan comenzar a utilizarlo. O si es que ya lo están utilizando, les demos el uso adecuado, ¿no? Recuerden que este no es solo para solicitar ayuda, es una manera o una herramienta que el miembro puede utilizar para diseñar su plan de cómo en poco tiempo pueda mejorar su situación. Bien, estas son partes yo voy a pasarlas simplemente esta parte de la presentación, porque son secciones de cada una de la hoja, como se puede ver. Se hace el presupuesto, ¿no? Como les mencionaba, se puede ver los gastos de toda la familia, ¿no? Los ingresos, y los gastos de toda la familia, y si hay una situación de necesidad,
se puede ayudar a la familia a entender que puede eliminar o reducir algunos gastos de manera temporal, ¿no?, que pueden afectar su estilo de vida hoy día, pero que lo pueden conservar nuevamente una vez ya superada su situación de necesidad, ¿no? Este es el lado reverso de la misma hoja, donde se escribe el plan y los recursos, perdón, se describe el plan que el miembro va a desarrollar, identificando primero sus recursos y habilidades que él tiene, ¿no? ¿Qué otro tipo de ayuda recibe de la familia, ¿no? Puede recibir de otros recursos de la familia y recursos de la comunidad. Cuando hablamos de recursos de la comunidad, aquí también pueden ser considerados los recursos de la iglesia, como parte de los recursos de la comunidad, ¿no?, para los miembros de la iglesia. Y luego, en el plan personal que hace la persona, describe las actividades paso a paso de lo que él va a hacer para poder mejorar su situación. Por último, se termina explicando la parte que el miembro debe de compensar como parte de un servicio que brinda a la iglesia. Al final de todo, este compromiso lo firma el miembro y también debería de firmarlo el cónyuge del miembro, sea miembro o no el cónyuge. Se ha dado el caso que muchas veces los miembros en la familia, a veces viene el esposo o la esposa a solicitar la ayuda, pero la pareja no necesariamente sabe que la ayuda viene de la iglesia, o a veces, especialmente en situaciones donde uno de los cónyuges es miembro de la iglesia. Bien, entonces, obispos, esta hoja es la que queda con el miembro para que él pueda hacer el seguimiento de su plan, y también puede quedar como sustento de la aprobación de la ayuda que ustedes han hecho cuando se ha utilizado las ofrendas de ayuda. Lo siguiente son las partes pequeñas, lo mismo que hemos visto del plan, pero resaltado en una parte más grande. Y la otra parte de esta hoja viene a ser la guía del obispo para el plan de autosuficiencia. Esta guía del obispo sirve para darle seguimiento. Si ustedes pueden observar, se anota el nombre del miembro y luego se anota la ayuda que el obispo determinó compartir con esta familia. En este caso, ¿no?, el 28 de julio compartió alimentos o comestibles y para una duración de 2 semanas, ¿no? O en algunos casos puede ser, si no indica el tiempo, puede indicar la cantidad de ayuda que se le brindó, ¿no? Por ejemplo, una canasta o 2 canastas de ayuda, ¿no? Y así sucesivamente. Estas hojas la va a conservar también el obispo para poder darle un seguimiento a todas las ayudas, porque no solamente tiene un guión, sino tiene varios guiones, para poder ir teniendo un seguimiento de cada una de las ayudas que se le ha proporcionado a esta familia o a esta persona. Al reverso de esta hoja, perdón. Está bien, disculpe. Este es el seguimiento, ¿no?, de la hoja, donde se controla la ayuda que el obispo había ofrecido. Bien, este es todo lo que nosotros tenemos como parte de la capacitación de hoy día. Me gustaría de repente escuchar algunos comentarios o si tienen algunas preguntas para poder conocer si ya estaban usando este material en los barrios, y si no lo han estado usando, cuál ha sido el desafío mayor que han tenido para no usarlo, o si lo estuvieron usando y no tenían una idea clara de cómo utilizar este material. Señor presidente Garavito, de repente usted puede moderar esta parte. Hermano de la Mata. Sí. Bueno, le comento que en el barrio Centenario se está utilizando este documento desde que se capacitó ya el año pasado. No, Roberto, De disculpe. verdad, Disculpe sí. la interrupción.
si fueran tan amables que cuando participen se puedan presentar, indicar soy el hermano tal, presidente Corundelderes o obispo, para que el hermano Mata también sepa quiénes se le están haciendo preguntas. ¿Sí? Excelente. Gracias, Bueno, Roberto. Adelante, Roberto. Más que una pregunta, un comentario. Soy el presidente del Corundelderes del barrio Centenario. Y el comentario era que estamos utilizando este documento y ha sido de gran ayuda porque, como bien usted especifica, no solamente es determinar qué es lo que necesita, sino ayudarlo a ser autosuficiente, ¿no? Hemos visto un progreso porque hemos tratado de conectarlos con los cursos de autosuficiencia que se han dictado en el barrio y ahora en la estaca, y ha permitido que los hermanos sientan que no es una limosna, como se dice, sino una ayuda, ¿no? Porque también se han comprometido a hacer ciertas cosas. Me parece que esta hoja da una visión muy interesante, no solo de solicitar ayuda y probablemente volverlo a solicitar, sino da una visión de entender que hay una necesidad, pero también entender que es una responsabilidad de él poder, o de ella, poder cubrir esto. Lo trabajamos en el caso nuestro, normalmente yo con el sacerdocio, en el caso de que hay un sacerdocio en el hogar, y la presidenta del socorro lo trabaja en el caso de que no hay un sacerdocio con las hermanas directamente bajo la información y coordinación que hacemos siempre con el obispo Huerta, ¿no? Muy bien, gracias por el comentario. ¿Ustedes han tenido algunos desafíos al momento de usar la hoja? ¿Han podido darle seguimiento a algunos casos que han tenido? Bueno, en nuestro caso sí, porque ponemos la fecha, hacemos un seguimiento para ver cuáles son algunos compromisos. Por ejemplo, esta última, por hablar de un caso de alguien, de una hermana que incluso no es miembro, pero su hijo se le ayudó, es un jovencito, se comprometió a cortar el cabello a otros jóvenes porque ella se dedica a eso, ¿no? Y de verdad que es interesante porque ella dijo, puedo cortar el cabello a cuantos me digan. Y aún como usted mencionaba, sin ser miembro, pueden comprender la importancia de ser autosuficientes, ¿no? Hemos llenado el documento y el seguimiento que se pueda hacer con fechas determinadas para ver cómo va el cumplimiento de estas responsabilidades. Ok, muy bien, gracias. ¿De repente hay algún otro barrio o que hayan tenido una experiencia muy similar o tienen algunos desafíos de repente con el uso de esta hoja o de los criterios para poder ayudar? ¿Alguna pregunta de otra unidad o alguno de los obispos que desee hacer alguna consulta? Tengo una pregunta. Presidente, hermano Lamata, disculpe una consulta. Este documento entiendo que no es auditable, ¿no? La hoja en la que se compromete el miembro a hacer ciertas, no sé, ciertas actividades como llevar el curso y ese tipo de cosas de autosuficiencia. ¿Sabe usted si es necesario auditar esta hoja o no es necesario hacerlo? Por la hoja misma, por el contenido de los compromisos del hermano no es auditable, pero para efectos financieros sí es auditable, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes como líderes utilizan los fondos de la iglesia y digamos, sale alimentos para alguna persona, entonces antes teníamos el ANR que quedaba como sustento. En este caso, es el plan de autosuficiencia del miembro que va a quedar como sustento de que se ayudó a esa familia en esas condiciones, ¿no? De acuerdo a lo que él ha solicitado, ¿no? Ok, gracias. No sé si está claro algo, ¿no? Pero el obispo debería de tener una copia para que cuando traigan los sustentos de la ayuda que se brindó, se adjunte a esta hoja, porque sería una ayuda que fue solicitada, ¿no? Y no ha sido una ayuda simplemente por ayudar, ¿no? Que alguien lo utilizó de manera directa, ¿no? Tengo una consulta
Soy Orlando Janda. Dígame, ¿Me obispo. escuchan? Hola, Raúl. Sí. La presentación está diseñada en atención a los manuales generales de instrucciones 1 y 2. Con el nuevo manual de instrucciones que diferencia los roles, por un lado, del obispo y por otro lado de los presidentes tanto de quórum como sociedad de socorro, va a variar propiamente la función del obispo, porque ya está la versión en inglés y queríamos saber si es que lo presentado conlleva a que estén diferenciados los roles y como consecuencia de ello las responsabilidades de unos y otros. Bien. En este caso, de hecho, las nuevas instrucciones que se están dando en el manual están acordes con esta presentación. El obispo sigue siendo el padre espiritual y el juez de Israel, y el encargado de administrar las finanzas de la iglesia, del barrio, ¿no? Entonces, ese rol le compete al obispo, el poder aprobar y determinar en qué va a ayudar a una familia o a alguna persona que está pasando una situación de necesidad, de acuerdo con la reunión que tuvieron en el Consejo de Barrio. Una vez que el obispo hace eso, los roles del presidente quórum del derecho y de la sociedad de socorro también están bien definidos en el nuevo manual, y se ha entendido que el presidente quórum y la presidenta de la sociedad de socorro son los encargados del bienestar espiritual y temporal de los miembros de su quórum, ¿no? Y el presidente y el obispo, como presidente del sacerdocio arónico, debería de centrar su esfuerzo en el sacerdocio arónico sin obviar las otras responsabilidades que son propias del líder, del obispo como sumo sacerdote del barrio, ¿no? Lo que este enfoque de los nuevos líderes del sacerdocio y la sociedad de socorro se está dando es que ellos se hacen cargo de cualquier situación difícil, problema o necesidad de los miembros de su organización. Ellos tratan de atenderlas y solucionarlas, sí, y solamente pasan la responsabilidad directa al obispo cuando los asuntos de las familias o de las personas que ven los líderes de la sociedad de socorro y el quórum del derecho tienen que ver con asuntos de dignidad personal. Entonces, si hay una situación de desafío, de trabajo, de una situación de autosuficiencia en la familia, es responsabilidad del presidente quórum del derecho y la sociedad de socorro. Si hay una situación de necesidad espiritual aún de ellos, también es responsabilidad del presidente y la sociedad de socorro. Y hay una situación que va más allá de esto, con un asunto netamente de dignidad en las personas, quien atiende ese caso es el obispo personalmente, por ser llamado el juez de Israel para la unidad. Pero no sé si el diagrama de responsabilidades del obispo, de atender a los niños, a los jóvenes, y la función de los presidentes de quórum, sociedad de socorro, de atender los asuntos temporales, de pronto conlleva a entender de que solo aquellos casos que presenten los presidentes de quórum y de sociedad de socorro en el Consejo de Barrio serán atendidos por el obispo, en la medida que esos serían los casos que conlleven a utilizar estos formularios de autosuficiencia. Lo que quiero entender es entonces que el presidente de quórum y su sociedad de socorro tienen que atender todos los otros casos en donde no sea necesario llegar a este punto, porque generalmente la mayoría de los casos no van por ese camino, sino que van directamente y son abordados no abordados, sino son expuestos al obispo
y como consecuencia de ello, recién a partir de ahí, muchas veces los presidentes de quórum de sociedad de socorro recién toman conocimiento de la problemática, lo que hace de que el modelo anterior siga siendo el mismo, y como consecuencia de ello los obispos estén muy abrumados en asuntos temporales, digamos, y descuiden la priorización que debe darse en la atención a los niños y los jóvenes. Esa situación la tengo ahí confusa y por eso pregunto. Bien, obispo, mire, lo que ocurre no es una cuestión de entender el procedimiento o la instrucción que da, que está en los manuales, sino es parte de nuestra cultura, ¿no? Y puede ser la cultura no solo del miembro, sino de nosotros como líderes en la Sociedad de Socorro o en el quórum de élderes, ¿no? Entonces, en nuestro entendimiento, la mayoría de los miembros, cuando piensa en alguna circunstancia difícil, y no netamente de tipo de dignidad, sino de espiritual o temporal, nuestra percepción es que el obispo es el que tiene que saber. El obispo, voy al obispo, y el presidente quórum de élderes y la Sociedad de Socorro quedan un poco relegados de esta función, porque es el miembro el que acude al obispo, y no el líder del sacerdocio de la Sociedad de Socorro que lleva el caso para atenderlo como consejo, ¿no? Entonces, lo que yo podría sugerir, que es lo que ocurre en una de las unidades que me hicieron la misma consulta, es que ustedes como obispos puedan empoderar nuevamente a nivel del barrio al presidente quórum de élderes y a la presidenta de la Sociedad de Socorro, para que cuando alguien aborde a ustedes directamente, ustedes puedan, en función del entendimiento del caso, decirle vaya y converse con su presidente quórum de élderes o con la presidenta de la Sociedad de Socorro para que pueda ayudarles, ¿no? Entonces, esa podría ser una forma como podamos ir educando a nuestros miembros a entender que ese es un asunto que no tiene que tratarlo directamente con el obispo, porque no es un asunto de dignidad personal o un requerimiento del obispo de atenderlo personalmente a este miembro en ese momento, ¿no? Y creo que esa podría ese consejo podría ser útil al obispo para empoderar a nuestros líderes del sacerdocio y la Sociedad de Socorro. Eso quiere decir entonces que debe quedar claro en la membresía que el canal por el cual expresen sus necesidades sea sus presidencia de Sociedad de Socorro, presidencia de quórum de élderes, es decir, pasando necesariamente por, de ser el caso, por los compañeros ministrantes, que sería lo súper ideal. Pero toman conocimiento, entonces ambos líderes procuran resolver el asunto por sí. Si no lo pueden manejar por sí, lo llevan al Consejo de Barrio, y ahí es donde, digamos, debería comenzar a intervenir el obispo. O, por cierto, también el obispo podría enterarse por entrevistas regulares que hace con todos los miembros. El atender a la juventud y a la niñez con prioridad no significa que no deja de entrevistar a algunos miembros, y podría tomar conocimiento de esta situación y lo presenta o lo deriva directamente a los presidentes de quórum y Sociedad de Socorro como corresponda, y o si es necesario lo lleva al Consejo de Barrio. ¿Deberíamos entonces proceder de acuerdo a este mecanismo de fluidez? Yo creo que es lo correcto lo que usted está diciendo, obispo. Me parece que es lo mejor. Ahora, esto no indica de que el obispo no esté enterado del caso, ¿no? Entonces, hay asuntos que no necesariamente el quórum del puede comenzar a manejar, pero informando al obispo, porque el obispo es necesario la instrucción y la guía del obispo, pero a través del líder del sacerdocio para llegar a la familia, porque no es un asunto que debe de distraerlo a usted, obispo, de su función, ¿no? De poder acercarse y directamente y manejar al sacerdocio arónico como es parte de su responsabilidad. Tenemos a través de los años la experiencia de que como líderes, como obispos, hemos perdido la función o la visión de poder fortalecer a los jóvenes. Y el resultado es que tenemos muchas personas adultas que ahora, que fueron hombres jóvenes y que
no pudimos fortalecerles en el momento adecuado, en la confianza con los líderes, y ahora muchos de ellos están un poco alejados de la iglesia. Yo creo que lo que podríamos hacer es lo que usted está comentando, de poder apoyar directamente al presidente Corún y la Sociedad Socorro para que atiendan esos casos que no tienen que ver directamente con asuntos de dignidad, pero siempre informándolo, porque el obispo necesita tener conocimiento de qué están pasando en cada una de estas organizaciones y qué acciones se están tomando. Esto también puede llevar, obispo, a una situación de que el líder del sacerdocio y la Sociedad Socorro ya no solamente estén esperanzados en creer que atender una necesidad, por ejemplo, de alimentos, ya es una solución a un problema o a un desafío que pasa una familia, ¿no? Sino la necesidad de cubrir los alimentos es parte de un proceso de ayuda a mediano o largo plazo para bendecir la vida de esa familia en salir de una situación difícil de autosuficiencia limitada que tienen en este momento, ¿no? Creo que eso podría ayudar, obispo. Excelente, muy buen enfoque, obispo. Vamos a pedir al presidente Corún de Eldres del barrio Centenario. Él tiene algunas experiencias que puede compartirnos también referente a este tema. Presidente Pacheco. Gracias, presidente Garavito. Sí es cierto, hermanos, algo interesante que hacemos en el barrio, el obispo me comunica, porque siempre es la cultura, como dice hermano Raúl, de que el miembro acude al obispo, ¿no? A decirle necesito esta ayuda o necesito que tal vez asuntos de medicamentos para salud. Y lo que hace el obispo es siempre escucharlo, como me ha comentado, y le dice, muy bien, yo voy a pasarle con el presidente Quórum para que lo ayude a ver cómo podría usted solucionar este problema. Y yo le doy su teléfono de él y el obispo me llama o me manda un mensaje, me dice, ya he comunicado, este es el asunto, me da grandes rasgos qué es lo que está pasando. Ya cuando el hermano se comunica conmigo, tengo una idea de cuál es el problema. Lo abordo de una manera tal de que la idea es ayudarlo a seguir estos pasos que mencionaba en la capacitación, ¿no? Si su familia lo puede ayudar, si hay entidades gubernamentales. Hemos tenido casos de hermanos que han necesitado incluso, ¿no? Tratamiento médico, pero también hay que ayudarlo a entender de que debe ser de acuerdo a sus posibilidades también un tratamiento, ¿no? Y lo mantengo informado al obispo, y ahora con la tecnología, una foto del WhatsApp de la hoja que se ha llenado, si es que se ha comprometido a hacer algunas cosas y si es que es factible ayudarlos tal vez con alimentos, en el caso de las cajas de alimentos que se den totus, sí. Ha resultado muy bien porque hemos tenido, y ahí va el punto, experiencia en que el obispo ha sido después el que se ha enterado de que hay una ayuda, porque ya hay otros miembros que me comunican a mí, o como ha pasado con la presidenta, le comunican directamente y le dicen, esta es mi necesidad, ¿cómo puede ayudarme? Estoy dispuesto a hacer esto o aquello. Y ya ha sido viceversa, ya estamos en una etapa en la que le informamos al obispo, el obispo se pone al tanto y también nos da la instrucción para poder continuar con el proceso de la ayuda, ¿no? Interesante. Muy buena. Hermano Mata, buenas tardes. Complementando lo que dice el presidente Pacheco, yo soy el obispo Huerta, también del mismo barrio Centenario. Es una bendición cuando trabajamos muy bien con un buen presidente de Quórum y con una presidenta de Sociedad de Socorro. De tal forma que como obispos podemos sentir un gran apoyo. Cuando los miembros comienzan a tener la cultura de poder contar con buenos ministrantes que saben sus necesidades o recurren a su presidente de Quórum o presidente de Sociedad de Socorro, elaboran un plan y se podría decir como que ya más trabajado, el presidente de Quórum o la presidenta de Sociedad de Socorro me comunican como obispo para no demorar la ayuda. ¿Se cortó? Disculpen mucho. Sí, le escucho. ¿Me escucha usted? No lo escuché muy bien. Ok, ahí, ¿escuchan? Sí, ahora bueno, sí. Perfecto. Como les comentaba, cuando los miembros comprenden de que pueden contar con su presidente de Quórum, con su presidenta de Sociedad de Socorro, eso ayuda mucho, ya que como obispos, como señala muy bien el obispo Janda, hay gran responsabilidad. Velar por los jóvenes, ayudar a los hermanos que están con metas en este proceso y poder trabajar con un buen presidente de Quórum, una buena presidenta de Sociedad de Socorro, ligera mucho las cargas. No nos libra, pero sí nos ayuda a que en el proceso la ayuda pueda ser más eficiente, más rápida, mejor diseñada,
ya que con ese formato que ha presentado ahora, nuevamente, que lo hemos visto el año pasado, nos hace ver su realidad, nos hace ajustar el presidente de Cono y Secretaría de Socorro hace ajustar su economía, tal vez están en la necesidad de la ayuda porque no están aplicando bien algo, y esa hoja es una radiografía que muestra cómo están direccionando sus bienes, qué más deben hacer, se deriva con autosuficiencia para que puedan ser instruidos y mejorar su conocimiento o hábitos. Entonces, como obispo, yo siento de que esa forma de trabajar es una gran ayuda, un gran proceso para poder mejorar el bienestar de los miembros. Y me siento feliz de ver cómo el Señor lo revela de esta forma a estos tiempos. Sugerencia para los obispos es, no tratemos de ser el método antiguo, de vengan primero conmigo, nos vamos a sobrecargar. Usemos esos buenos recursos que son nuestros líderes, Quórum de Líderes y Sociedad de Socorro. Obispos, una pregunta. Obispos, ¿me escuchan? Escuchen, Quería presidente, están en preguntarles, quería preguntarles si ha pasado de que han ustedes derivado esto al presidente de Quórum y a la presidenta de Sociedad de Socorro. Ellos han llenado este presupuesto de autosuficiencia, o plan de autosuficiencia, perdón, y ha pasado de que cuando ustedes, no sé, han tenido alguna entrevista posterior con el miembro que se va a beneficiar, ¿han ustedes observado el contenido del plan hecho por el presidente de Quórum o la Socorro? ¿O eventualmente el miembro ha manifestado de que no se ajusta a lo que él necesita inicialmente? ¿Ha pasado eso? Habla el obispo Sanda. Yo he hecho ajustes y hemos reestructurado, reformulado los formularios. Porque a ¿Por qué? veces el conocimiento que tiene el obispo sobre el caso particular hacia atrás es determinante para poder de pronto proponer un ajuste o una incluso ampliación de la ayuda, porque a veces no se han analizado desde todos los ángulos, todas las aristas, las completas necesidades. Y justamente un caso que quisiera plantear es cierto que hay recursos, pero como los talleres, como los grupos de autosuficiencia, pero fundamentalmente considero que el gran problema de muchos de nuestros miembros es el no saber qué hacer. Es decir, si yo voy a trabajar como subordinado, ¿en qué podría trabajar? Si tengo interés en hacer un negocio, ¿en qué tipo de negocio? Y los grupos le ayudan a uno a encaminarse en esos caminos, sin embargo, no en aprender el qué. Por eso es que la ayuda de Fundet resulta muy, muy oportuna, muy eficaz en la medida en que enseñan a las personas a hacer algo, a saber definir su qué hacer. Y en ese orden de ideas, me gustaría, Raúl, saber si es que se van a dinamizar los convenios con instituciones, digamos, paralelas a Fundet, es decir, los CETPROS, que pueden proveer formaciones en oficios, en muchos casos un saber qué hacer de manera corta, un poco onerosa, y que esos costos podrían formar parte del préstamo del Fondo Perpetuo, y de esa manera comenzar a ayudar a la gente realmente a cambiar la situación, porque si es que esto no se da, las ayudas van a tener recurrencias porque simplemente podrían haber pasado en un año por todos los grupos de autosuficiencia, pero no aprendieron qué hacer y como consecuencia de ello ni trabajan en un nuevo trabajo, ni tampoco hacen un negocio exitoso en la medida en que no dominan el giro del mismo. Es cierto, aún no solamente de repente cambian de trabajo, pero cambian a un trabajo en las mismas condiciones anteriores, ¿no? Un sueldo limitado, pocas oportunidades de poder aún hasta participar en las reuniones de la iglesia, ¿no? Sí, conocemos eso, obispo. Mire, creo que la solución al desafío que tenemos
para que los recursos de la iglesia o los programas de la iglesia se conviertan en herramientas eficaces, ya va a radicar un poco en el esfuerzo que como estaca le podamos poner, ¿no? Porque de hecho, cuando una persona va pensemos en la búsqueda de empleo, participa del taller de búsqueda de empleo, completa todo el taller, terminó el taller y todavía no encontró empleo. Y de repente pasa un mes, 2 meses y sigue desempleado, ¿no? Entonces, el problema no solamente es que aprenda las herramientas, sino qué viene después del taller, ¿no? Aprendo a cómo emprender mi negocio, sigo algunas pautas del manual, pero luego termino el taller y todavía no pongo mi negocio y no sé cómo encaminarme, ¿no? Entonces, creo que hay una fase que todavía no la hemos implementado en la mayoría de las estacas, que es lo que viene después del taller. Y para ello, creo que el centro de autosuficiencia es crítico para poder encaminar al hermano después del taller, brindándole aquella información que le permitiría enlazar el entrenamiento de los talleres o el consejo de los líderes, la instrucción de los líderes, con la realidad que vendría a ser como lo menciona usted, si es una capacitación, yo quisiera saber qué opciones tengo para capacitarme, ¿no? ¿Qué lugares podría tener? Esa es información que podríamos manejarla ya y prepararla en el centro de autosuficiencia. Y aún creo que estarían dispuestos aún los mismos hermanos en buscar esa información si es que ahora no la tenemos, pero lo que ellos necesitan es orientación, necesitan guía, ¿no? Es decir, hermano, mire, hay estas posibilidades, podría averiguar información en este lugar, en otro lugar, o si es una cuestión de lugares donde estudiar, y si fuera un asunto de búsqueda de empleo, brindarle una serie de herramientas que ahora también las tenemos en la página de la iglesia como recursos de autosuficiencia que han sido compartidos con los presidentes de estaca, y probablemente en estas semanas serán compartidos con el resto de obispos y líderes del Comité de Autosuficiencia. La página de bienestar de la iglesia del área se están presentando una serie de recursos, aún hasta con ofertas de empleo del día, que estamos subiendo en cada momento que podamos tener una información. Esa página, por ejemplo, lo pueden utilizar los miembros, pero también podría ser un buen recurso para los centros de autosuficiencia. Lo que requiere es que tengamos un equipo de misioneros y voluntarios, que sí los tenemos allí en la estaca con muy buena disposición para poder organizarnos y establecer un horario donde nuestros hermanos, después de la participación de sus talleres y necesitan un poco más de orientación para continuar en sus esfuerzos de aplicar lo que aprendieron, estaremos allí en el Centro de Autosuficiencia para darle el soporte, la orientación y la ayuda que requiere. Creo que esa es la falta entre el entrenamiento y los recursos de la iglesia directamente de autosuficiencia con el mundo real, que es donde los miembros tienen que ir y contactar, utilizar el recurso que está a su alcance. Y servir es necesario. Hermano Mata, le habla el presidente Cárdenas. Tenemos una pregunta en el chat que es la siguiente. Si pudiera usted recordarnos el rol del especialista de bienestar en las unidades. Bien. Creo que en cada uno de los niveles, tanto de estaca como de barrio, el especialista debería ser la persona más dispuesta a poder ayudar al líder a atender a los miembros. Muchos, comenté también, a veces nuestros hermanos ministrantes se enteran de una situación difícil de un miembro, pero en su capacidad de poder
compartir y de ayudar al miembro, ellos no tienen mayor conocimiento. Entonces, la ayuda queda limitada a atender la necesidad con las ofrendas de ayuno. Cosa contraria que si nosotros tenemos un especialista, a este especialista lo preparamos, lo entrenamos y capacitamos para que tenga el conocimiento de todas las herramientas que la Iglesia tiene para poder ayudar a los miembros, orientándolos, pero a la vez sería el nexo en el que nosotros brindarle información de contactos, información de oportunidades, información de fuentes de recursos que existen en la comunidad que pueden atender necesidades de algunos miembros, ¿no? Como por ejemplo ofertas de empleo, de repente instituciones académicas, cursos de capacitación, de entrenamiento. No todos los cursos son con costo. Hay unos eventos organizados por el Ministerio de Trabajo, por algún otro ministerio, o algunas instituciones tipo Fundet, no necesariamente las que ya conocemos, pero son así tipo ONGs que podrían servir como fuentes de capacitación, de entrenamiento, aún hasta de financiamiento para proyectos o para educación que los miembros no conocen, pero si tuviéramos el especialista en el barrio, podría ser el articulador de toda esta información para proporcionárselo al consejo de barrio o a los miembros que algún presidente del Quórum de Élderes, el presidente de la Asociación Socorro o el obispo puedan referir al especialista de autosuficiencia. Su rol del especialista es ayudar a que estos programas puedan ser utilizados, los programas de autosuficiencia y bienestar puedan ser utilizados en las unidades. Muchas gracias, hermano Mata. Bien, gracias a ustedes. Obispos, líderes, hermano Mata, muchas gracias. Realmente consideramos que ha sido un éxito esta comunicación y reunión que hemos tenido. Es la primera vez y realmente hay que rescatar lo positivo de esta situación que está pasando. Y creo que esto es lo positivo, ¿no? Que a la distancia podemos estar conectados y haber aprendido mucho hoy día de hoy. Como decía el presidente Cárdenas, esto va a estar subido a la página de YouTube para que lo puedan volver a ver. Y agradecerle mucho su tiempo, hermano Mata, por el servicio que está prestando a los líderes de nuestra estaca. Y sabemos que con esto tenemos mejores herramientas para poder trabajar y ayudar, y sobre todo que los obispos podamos en general como líderes entender que tenemos recursos tan importantes como los presidentes de Quórum y las presidentas de Socorro para ayudarnos con esto, ¿no? Gracias por aclararnos ese tema y dejarlo y ayudarnos en esto, ¿no? No sé si alguien más quisiera compartir algo, algún presidente Garavito, presidente Cárdenas. Algo que queda claro, lo que estoy tomando nota, es que necesitamos implementar ya de inmediato el centro de autosuficiencia estaca. Lo teníamos mapeado, se puede decir, con el comité, pero ya necesitamos ya de una vez que se aperture para poder justamente enlazar con las soluciones que puedan en cada uno de los barrios ver por los hermanos y ayudarles, como dijo hermano Mata, a poder completar esa fase en la cual ellos finalizan cursos que les ayudan y luego puedan realmente, finalmente concretarlo, ¿no? Y de repente llamar a misioneros, hermanos que puedan, también tengan experiencia en estos temas de negocio, empleo, que puedan, digamos, dar esas facilidades a los hermanos que se acerquen al centro de recurso. Y también otra de las cosas que también tenemos mapeado es por realizar ferias de empleo y de negocios también dentro del estaca, y para esta manera darles este abanico de oportunidades a los hermanos con necesidades, ¿no?, temporales. Entonces es algo que ya estamos tomando nota y que necesitamos implementar. Y realmente nos ha ayudado esta capacitación para poder tomar en cuenta estas cosas que necesitamos, poner énfasis en nuestra estaca, ¿no? De mi parte, presidente Bermúdez, hemos sido capacitados en esta oportunidad y hemos visto herramientas y recursos. Ese portal que mencionó el hermano Mata, donde encontraremos recursos de autocapacitación, empleo, educación, va a ser bastante importante y también hacer énfasis en los especialistas de autosuficiencia en los barrios para ofrecer, como mencionaron los
los diferentes recursos que tenemos, ¿no? Como los programas, como las capacitaciones. Considero que eso ha sido bastante valioso. Algo importante, presidentes, hermano Mata, obispos, es que tenemos necesariamente que tener los especialistas llamados y aparte formar los grupos, ¿no? Los 4 grupos que deben existir, ya que cualquier persona que se beneficie de las ofrendas de ayuno debe ser colocada o inscrita o registrada en estos grupos. Ya, yo sé que algunos barrios los tienen, pero aquellos que no, les pedimos por favor que puedan implementarlos y o evaluar a los que están actualmente fungiendo como especialistas, si realmente están cumpliendo o no esta función adecuadamente, y si no, pues buscar hermanos idóneos para hacerlos en caso no lo están haciendo. Así es que les pedimos eso, por favor, obispos, para que puedan ayudarnos. Y también los presidentes de Quórum y Sociedad Socorro también quizás puedan sugerir nombres entre sus propias organizaciones, que hermanos pueden estar bien dispuestos o tener la capacidad o la instrucción para ayudar mejor, ¿no? Entonces, hemos tenido una experiencia muy, muy especial en la estaca, ¿no? Una hermana de Barrio Centenario, que la hermana Betty me está apoyando ahora, junto con la hermana Pochita y la hermana Garavito. Entonces, vemos que conociendo la capacidad de esta hermana, ella nos está apoyando muchísimo ahora, la hemos llamado como especialista de estaca, pero ella inició apoyando. Entonces, viendo su capacidad y su disposición, pues hemos logrado tener un recurso más. Entonces, quizás también ustedes al interno, como Coro y Socorro, puedan conocer de hermanas que puedan estar capacitadas para esto y ayudarlos, ¿no? Entonces, básicamente, esperamos que lo puedan hacer. Al presidente Cárdenas, no sé qué más podríamos hacer o cuál es el siguiente programa. Creo que le damos el tiempo al presidente Garavito para el cierre. Okay. Así es, bien, apreciados líderes, hermanas de la Sociedad de Socorro, especialistas de estaca, obispos, gracias por su conectarse justamente a esta capacitación que ha sido de gran utilidad. Estamos, como ustedes están observando, usando la tecnología ante la necesidad que tenemos en estos momentos y vemos que estamos empezando bien. Toda esta capacitación, como dijo el presidente Cárdenas, va a ser subida al canal de la estaca en YouTube. Y todo tipo de comunicación, digamos, en capacitación o comunicado también de repente que queramos brindar como presidencia estaca, lo vamos a subir en el canal de YouTube, ¿no? Obviamente primero canalizándolo a través de los líderes eclesiásticos como son los obispos. Agradecemos su participación, apreciados hermanos, esperemos que sea de utilidad, que podamos seguir guardando el día de reposo el día de hoy, manteniendo siempre la fe en El Salvador y tomando siempre las medidas necesarias también en nuestras familias, ¿no? Vamos, hermano Mata, gracias, ¿verdad?, por su tiempo y por las capacitaciones. Hemos tomado nota de algunas cosas que tenemos que hacer. Creo que cada uno en sus respectivas esferas de responsabilidad también han tomado nota de ciertas cosas que tienen también que hacer. Vamos a finalizar con una última oración. Vamos a invitar... Hola, ¿alguien quería hablar? Vamos a pedir, hermana Pochita, ¿está allí Pochita? Especialista de estaca, de autosuficiencia. Hermana Flore María, por favor, si fuera tan amable de ofrecernos la última oración. Hermanos, muchas gracias por su asistencia. Adelante, hermana Pochi. La oración, hermana Pochita. Ya está disponible para que pueda hablar, hermana. Ah, ok. ¿Puedo hablar ahí? Sí. Sí, hermana. ¿Ya me escucha? Ah, gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Mata, por la capacitación. Voy a empezar con la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa capacitación, te damos gracias por las herramientas que nos das y aunque estemos pasando momentos difíciles, podemos ver tu mano sobre nosotros y la compañía de tu espíritu.
Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder aplicar todo esto que hemos aprendido para el beneficio de los miembros y que nos ayudes a sobrellevar todas estas dificultades que están pasando en este momento. Te pedimos, Padre, que nos des la suficiente fe y fortaleza para seguir adelante y que tu amor nos rodee a todos. Y todo esto lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesor Libres. Nos estamos viendo entonces. Hermano Mata, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, presidente. Mata, Gracias gracias a los a ustedes. públicos y a los participantes. Buenas noches. Gracias. Buenas Hasta noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.